Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más en este recorrido en el quehacer noticioso de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. Arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Ecuador llevó al seno de la OEA reformas propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, el gobierno toma medidas para disminuir los efectos del duro invierno en el litoral. Conozca también las rutas que el ferrocarril de Alfaro nos ofrece. Y el 22 de marzo, en la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, el Ecuador buscó que se aprueben las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veamos este reportaje de Elena Rodríguez. El 44º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se llevó a cabo este viernes en Washington. Ahí, Ecuador impulsó una serie de reformas, cuyo fin era fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Ecuador ha estado comprometido en forma auténtica para impulsar unas reformas relevantes de este órgano que no debe concebirse como ajeno a la realidad política y social de nuestra región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creado por los Estados y se debe a los Estados. Los países coincidieron en que todos los derechos humanos deben tener un tratamiento igualitario. Que todas las delatorías existentes deben tener la misma categoría y funcionar con la misma cantidad de recursos. Es decir, cada delatoría debe ser especial y funcionar con los mismos recursos que cuenta la delatoría para la libertad de expresión. El sistema se ha convertido en una instancia supranacional con una autoconferida e ilegítima autonomía frente a los estados soberanos, pero depende de superpoderes y de grandes proveedores de fondos privados. Por eso pensamos que entre muchos progresos habría que mudar la sede bien al sur del continente, quizá en Buenos Aires. Ecuador denunció que muchas de las reformas planteadas no se pudieron alcanzar por presiones externas, sobre todo mediáticas. Porque desgraciadamente algunos medios de comunicación y cadenas nacionales e internacionales de medios de comunicación han logrado que algunos de nosotros tengamos que callar lo que decimos en privado porque tenemos temores a lo que pudiera hacernos, a lo que pudieran reaccionar los medios de comunicación. Lo decimos aquí de forma clara y abierta. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador expresaron su deseo de no cerrar aquí el debate. También estamos considerando de que no lograr las correcciones al funcionamiento de este sistema que se necesita, nosotros, los estados, pues tendremos y tenemos el derecho de construir una opción diferente. Ellos plantean continuar el debate, sobre todo para tratar temas como el financiamiento, el cambio de sede de la CIDH y la posibilidad de que este organismo dicte medidas cautelares. Desde Washington, con cámaras de Edgar Domínguez y Eduardo Santillán, Elena Rodríguez, El Ciudadano. Y cambiamos de tema para contarles que esta semana el mundo puso sus ojos en el Vaticano. Francisco, de origen argentino, inició su pontificado en medio de revolucionarias propuestas. El presidente Rafael Correa, al igual que otros mandatarios del mundo, asistieron a la ceremonia. Veamos este reportaje de Santiago Duque.
¿Cómo recibió la comunidad mundial de católicos el hecho sin precedentes de que por primera vez un latinoamericano alcance el pontificado? Personas de todas las nacionalidades repletaron la Plaza San Pedro en el Vaticano el pasado martes 19 de marzo para formar parte de la asunción de Francisco, el Papa argentino. Y para Latinoamérica es un momento especial, un hito. Ecuador se sumó a la decena de países de la región que asistieron a la misa que puso punto de partida a la gestión del jesuita al mando de la Iglesia Católica. El presidente Rafael Correa encabezó una corta delegación junto al vicepresidente electo Jorge Glass en la Santa Sede, hasta donde también acudieron compatriotas. Que para nosotros los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos de ver nuestro presidente aquí haciéndose presente, la primera vez que sucede esto en el mundo, un presidente de Ecuador. Tú como latina, ¿cómo te sientes de que el Papa sea argentino? Muy orgullosa como latina, el primer Papa latino en el mundo y muy orgullosa de representar al pueblo latino en todo el mundo. Yo, primero de nada, adoro Correa. Si no vivo, tengo la ciudadanía italiana, pero yo adoro Correa. Y sí, no, muy contenta. Y por eso nosotros estamos contentos, alegres que hemos venido a esta ceremonia, porque para nosotros es un orgullo. A mí me ha gustado muchísimo esto y seguramente espero como concejal y como político ponerlo en práctica todavía. Y también nos hemos emocionado a la comunidad ecuatoriana por la visita de nuestro presidente. Esa mañana paró de llover y el frío que había permanecido esos días se fue, dando paso al sol y al cielo azul en medio de esta fiesta para el catolicismo. Termina así la ceremonia de entronización del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, que va a marcar un hito histórico no solo por el hecho de ser latino, sino por ser el primer jesuita que llega a este cargo. Vientos de cambio, de esperanza y de fe corren para la cristiandad. Desde el Vaticano, con imágenes de Rodrigo Sandoval y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano. Y es que el lenguaje de la fe no conoce idioma ni geografía. Los reportes en chino mandarín, francés, inglés, italiano, entre otras lenguas, fueron la constante desde el ala sur del Vaticano. Y es que la Santa Sede acogió alrededor de 5.000 medios de comunicación. El Papa Francisco da inicio a 9:15 de la mañana en Roma. Personalidades de todo el mundo presenciaron la misa inaugural del pontificado. Decenas de idiomas, cientos de cámaras y micrófonos. Información enviada a todos los continentes al instante. Así lució el balcón del Colonado, al extremo sur de la Basílica de San Pedro, desde donde miles de medios de comunicación siguieron el inicio del pontificado del Papa Francisco. Esta vez fue especial para el nutrido grupo de periodistas latinoamericanos por la elección del primer pontífice de nuestro continente. Así lo expresaron los comunicadores que llegaron al evento. Nos complace tener a un trasandino como líder de los católicos. Quizás uno puede sentir algún tipo de cercanía especial precisamente al tener un papa que pueda entender, comprender y sentir lo que ocurre en América Latina. El que haya un papa latinoamericano pues nos va a dar más identidad a los que somos de estos países para acercarnos más a la iglesia, para que la iglesia recupere el terreno que ha perdido en estas últimas décadas. Los signos que ha mostrado el Papa Francisco ciertamente a eso nos indican. Él ha pedido una iglesia pobre para los pobres. Ya hemos visto que la opulencia él ha dejado a un lado, ya hemos visto de que su anillo, precisamente el que ha recibido hace unos minutos, no va a ser de oro como tal, sino de plata dorada, no va a utilizar los zapatos tradicionales del sumo pontífice. Además de ello, pues ha dado muchos signos de humildad a lo largo desde que inició hace 7 días su pontificado. Así que es muy esperanzador para Latinoamérica. Según la sala de prensa del Vaticano, más de 6.000 periodistas se acreditaron para el evento. Además, llegaron delegaciones de gobierno y de Estado de 160 países, entre los cuales destacó el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Con imágenes de Ángel Zulca, desde la Ciudad del Vaticano, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al volver no se pierda la entrevista que en exclusiva otorgó a El Ciudadano el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc. Ya regresamos.
El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con el doctor Gustavo Yalc, él es presidente del Consejo de la Judicatura, para dialogar sobre diferentes temas de este cambio de la justicia que ha sido tan importante en el Ecuador en los últimos años y los avances cualitativos, cuantitativos que tiene este sector determinante para el desarrollo del país. Bienvenido al Ciudadano, doctor Yalc. ¿Cómo encontró el Consejo de la Judicatura? Recordemos que hubo el Consejo de Transición de la Judicatura con muchísimo trabajo, con muchos avances, algunas observaciones también que se hicieron a nivel interno y externo, pero ¿cómo encontró usted esta entidad que le va a dar, sin lugar a dudas, cambios fundamentales al país? Marco Antonio, gracias por la invitación. Con una gran cantidad de trabajo realizado y con nuevos retos que estamos emprendiendo. El pueblo ecuatoriano ordenó un cambio en la justicia a través de una consulta popular de mayo del 2011 y justamente en función de aquello, en un año y medio el Consejo Transitorio emprendió una gran tarea que no se había realizado antes en el país en muchas áreas del tema de justicia, donde algunas son particularmente evidentes, como es el tema de infraestructuras, donde se ha resuelto el problema en un altísimo porcentaje y casi totalmente en algunas provincias. Hay otros lugares donde evidentemente todavía tenemos que realizar un trabajo también en el índole de infraestructuras. Hay una gran dinámica de trabajo que recibimos y que vamos a continuar y también, por supuesto, emprender nuevas áreas, porque evidentemente no todo se hace en un año y medio. Así que este nuevo consejo definitivo, el pueblo ecuatoriano aprobó un consejo transitorio por un año y medio para emprender con gran dinámica importantísimos cambios y también determinó que luego todos esos cambios también se institucionalicen con un consejo de judicatura definitivo, con una proyección de duración de 6 años. Esto involucra además que tengamos un nivel de planificación más profundo, mayor, y que involucremos a todo el sector justicia, a todas las entidades del sector para proyectarnos en un trabajo de 6 años, pero donde debemos seguir trabajando como el primer día, y momento por momento y coordinadamente y con planes muy específicos y medibles, que es lo que estamos haciendo. Una de las grandes demandas de la población ecuatoriana era que percibía y que vivía la lentitud de la justicia. Muchísimos miles de casos represados, muchos de ellos que han sido ya evacuados en el anterior Consejo de Transición. La realidad ahora, ¿cuál es? ¿Cómo enfrentan ustedes esta circunstancia que sigue todavía siendo un problema? Claro, las estrategias son y deben ser muy diversas. Ya se han mejorado mucho las condiciones de trabajo del funcionario y de prestación de un servicio a los usuarios. Insisto, el tema de infraestructuras, insisto, tenemos que seguir en esa misma línea, pero las estrategias de descongestión son variadas, porque no solamente tenemos, Marco Antonio, que evacuar mayor número de juicios que los que entran, eso ya se está logrando, sin duda con un mayor trabajo de las judicaturas y también con el aumento del número de jueces. Igualmente, tener más jueces y juzgados no es la única solución a ser implementada, pero el Ecuador necesita más jueces y más fiscales. Justo el día de ayer hemos firmado un convenio con la Fiscalía para justamente en un concurso, acelerar un concurso que nos permita tener más fiscales en el país y atender problemáticas como el tema de las audiencias fallidas, que en muchas ocasiones son fallidas porque no tenemos el número de fiscales suficientes para atender audiencias de juzgamiento que en materia penal son tremendamente importantes para el avance. Y decía, no es solamente tener más jueces y fiscales, aunque es necesario, porque también necesitamos tener filtros previos, porque si sigue llegando todo conflicto social hasta la función judicial y todos los conflictos son apelados constantemente y que quieren llegar hasta casación, etcétera, entonces también ni siquiera aumentar el número de juzgados será una solución. Por eso hay algunas reformas legales en marcha que nosotros estamos coordinando con la Corte Nacional de Justicia, tener un nuevo Código General de Procesos para todas las materias no penales y establecer la oralidad procesal. La oralidad ya se ha establecido en la materia penal, en la materia laboral y la estamos fortaleciendo. Pero no ha caminado como debería haber sido. Bueno, hay algunos avances importantes. En materia penal ya se está logrando una mayor celeridad y más aún con una muy buena iniciativa que se empezó hace algunos meses de la creación de las unidades de juzgamiento de los delitos flagrantes. Es un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, y justamente la coordinación entre las instituciones está mostrando que da resultados positivos. La descoordinación produce que se afecte el servicio público. No puede ir la Fiscalía por un lado, la Defensa Pública por otro.
Todos somos servidores públicos y debemos, en el ámbito de nuestra competencia, trabajar coordinadamente. Ahora, una muestra de eso son las unidades de flagrancia que dan buenos resultados. Correcto. Antes de entrar también en otros detalles sobre temas importantes, se habla de unas 300 vacantes que estarían entre fiscales y también personal administrativo en este convenio con la Fiscalía. Esto es a nivel nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Sí, a nivel nacional tenemos un déficit de fiscales. Yo diría incluso deberíamos tener alrededor de 200 fiscales nuevos en este proceso. Se van a llenar 191 vacantes, pero entre fiscales, secretarios y personal administrativo. Ojalá tengamos alrededor de 80 o 100 fiscales, dependiendo justamente quienes aprueben ese riguroso proceso que está en marcha producto de este convenio con la Fiscalía. Pero también hacen falta más jueces. Por eso está en marcha un proceso de selección de jueces que lo terminaremos en el mes de abril, bajo un proceso riguroso de selección, y esperamos ahí llenar vacantes y también cubrir nuevos juzgados y creaciones que se han dado en el plan de creación de nuevas judicaturas. Dependiendo el número de jueces que pasen el concurso, ojalá sea el mayor número posible para cubrir todas las necesidades. De no ser así, tendríamos que emprender un nuevo proceso para cubrir todas las vacantes que hacen falta. Esto también dependerá de que los aspirantes cumplan con los mínimos requisitos de las notas que deben sacar. Ojalá sea el mayor número para cubrir la mayor necesidad que tenemos. A propósito de jueces, hay algunos que fueron destituidos y que han pedido han impugnado, pero han sido rechazados la impugnación. Estamos hablando de jueces del anterior consejo. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Ellos ya no tendrán mayores opciones? ¿Está definitivamente cerrado este caso? Mira, Marco Antonio, la carrera judicial es algo muy importante, a eso le vamos a dar mucho énfasis. En la carrera judicial está el tema que mencionas, es decir, una carrera buena significa que haya estabilidad para el funcionario. Pero la carrera no solamente es estabilidad, sino que también es capacitación permanente y régimen disciplinario y evaluación de desempeño. Porque la estabilidad por sí sola, sin evaluación y sin régimen disciplinario, burocratiza a la gente y no le exige calidad en el servicio. Y un régimen disciplinario sin estabilidad también afecta la calidad del servicio. Por eso hay que conciliar ambos principios y lo estamos haciendo. Pero justamente, todos somos funcionarios públicos. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía y tenemos que evaluarnos con rigor sobre la calidad del servicio que estamos prestando. Entonces hay un sistema disciplinario. El Consejo de la Judicatura es el responsable de ese régimen disciplinario y evidentemente bajo el debido proceso, sin incidir en aspectos jurisdiccionales de un juez. El Consejo puede evaluar la disciplina, evaluar, pero no incidir en las interpretaciones legales de un juez. En ese ámbito de competencia del Consejo tenemos que ser rigurosos. Evidentemente, si es que alguien ha cometido una infracción disciplinaria establecida en la ley, tendrá que salir o ser sancionado y tiene los recursos pertinentes que la ley le establece. En el caso de las reconsideraciones, no existen a nivel de decisiones ya del Consejo a nivel disciplinario. Lo que existe son recursos ante los tribunales contenciosos. Si alguien se considera afectado, puede, en el marco de la ley, plantear esos recursos. A propósito, parece que va a haber una innovación en el tema que será fundamental, sobre todo para quienes se van a graduar de abogados a nivel nacional. Nosotros tenemos la experiencia en el país de que quien se va a graduar de médico tiene su año rural y su atención y devuelve en alguna manera el esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano en su formación. Estamos hablando ahora de un año preprofesional para los abogados, para quienes van a ejercer la profesión en los siguientes años. Así es, Marco Antonio, esto es una buena noticia para la sociedad y también para la formación de los abogados. La comparación es correcta, es decir, un poco como los médicos hacen esta rural de aporte a la sociedad antes de ser médicos en libre ejercicio, igualmente en el caso de los abogados será algo similar. Digo algo porque no es totalmente igual, pero es eso justamente, prácticas preprofesionales hechas por los estudiantes de Derecho de últimos años o que han egresado y quieren inscribirse en el foro de abogados para ejercer libremente la profesión, harán un año de prácticas preprofesionales. Esto lo estamos coordinando ya con los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. ¿No ha habido objeciones de parte de ellos? No, de ninguna manera. Además está en la ley y es una buena cosa, es un progreso de la sociedad tener estos aportes de los estudiantes hacia la sociedad. Lo que hay que hacer es coordinar bien y eso estamos coordinando con los decanos de las facultades de Derecho porque en principio tendríamos alrededor de 4.000 aspirantes al año para acceder a estas prácticas preprofesionales. Entonces requiere realmente de una organización compleja. El Consejo de la Judicatura está tomando las medidas del caso. Tenemos que coordinar y lo estamos haciendo con la Fiscalía, con la Defensa Pública
y con las judicaturas para que estas personas puedan acceder a tener espacios de prácticas profesionales, de pasantías. A nivel nacional, igual que como se hace la rural, es decir, y entiendo yo privilegiando los sectores en donde no existe mucha presencia de profesionales en esta área. Exactamente, por eso para la defensa pública va a ser realmente un recurso extraordinario el poder contar con estudiantes ya capacitados que puedan asesorar gratuitamente a las personas que necesitan de un abogado, que no se lo pueden pagar, que es un poco el objeto fundamental de la defensa pública. ¿Desde cuándo? La ley establece que quienes entraron a la universidad en marzo del año 2009 deben ser quienes al salir hagan las prácticas preprofesionales. Eso quiere decir que desde el próximo año ya debe estar todo esto organizado para que las personas puedan hacer estas prácticas preprofesionales. Nuestra aspiración es que en este mismo año ya existan opciones de prácticas preprofesionales coordinadamente, insisto, con Fiscalía y demás instituciones, porque estas prácticas se podrán dar para asistir el trabajo de los fiscales, para cubrir el trabajo de los defensores públicos, para dar apoyo a los jueces en la tramitación de procesos judiciales y así hacer que los estudiantes de Derecho conozcan el sistema de justicia antes que ya tengan un libre ejercicio profesional. Usted habló hace poco de la necesidad de trabajar de manera conjunta con las otras entidades vinculadas con la justicia. Hablamos de la misma Corte Nacional, del Ministerio, por supuesto el Consejo de la Judicatura. Con eso, ¿cuáles son los principales logros que ha obtenido las unidades de flagrancia que son fundamentales en este momento? Sí, miren, las unidades de flagrancia que funcionan desde hace algunos meses han dado como resultado que tengamos sentencias para delitos flagrantes en el lapso de un mes y medio. Se han tramitado alrededor de 1000 causas, de 1000 delitos en flagrancia en Guayaquil y en Quito, y ese nivel de celeridad está además permitiendo una descongestión en los juzgados penales, porque antes los delitos flagrantes terminaban siendo tratados como un delito no flagrante y en muchas ocasiones no terminaba con una investigación y menos aún con sentencia. De ahí el fenómeno de personas con 10, 15 detenciones y ninguna sentencia, y además en delito flagrante. Entonces tenemos un trabajo efectivo de estas unidades, producto de una coordinación adecuada entre ministerios, justicia, interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y jueces y tribunales penales. Y defensa pública, por supuesto, para garantizar el debido proceso, pero también garantizar que no exista impunidad. Ese trabajo lo vamos a replicar a nivel nacional, con la coordinación entre todas las instituciones del Estado, por supuesto, y también va a permitir que exista un contexto adecuado para una reforma que estamos planteando, Marco Antonio, y es que para ciertos delitos no necesitemos ir a juzgamiento ante tribunales penales con el costo y tiempo que eso implica, sino que se juzgue a nivel de jueces. Un juez haría la primera parte del proceso penal en la parte más investigativa, de instrucción fiscal, y si va a juicio, ese juicio no sea ante un tribunal, sino que pueda ir a ser juzgado ante otro juez penal con las garantías del debido proceso, los recursos pertinentes, y esto va a acelerar también la tramitación de procesos y la lucha contra la impunidad. Estamos hablando también de que en el mes de abril se presentará el plan estratégico de la función judicial, algo que no se lo había hecho antes, es decir, otra vez volvemos a la coordinación con las entidades vinculadas con la justicia, pero ¿cuáles son los elementos centrales de este plan estratégico? Así es, Marco Antonio. Mira, en 1 año y medio del Consejo Transitorio se hicieron muchísimas cosas y ahora se trata de institucionalizar todo aquello, institucionalizar los cambios y abordar nuevas estrategias. Es importantísimo contar con este plan estratégico común de la función judicial. Es decir, si bien la Fiscalía tiene su propio plan estratégico, perfecto, la defensa pública igualmente, las cortes, pero es importante tener un plan estratégico común. Esto no había, ahora tenemos justamente para institucionalizar todos estos cambios la opción de hacer este trabajo conjunto. Ya nos hemos reunido, estamos trabajando en conjunto, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Defensa Pública, ministerios involucrados en el tema de justicia, Consejo de la Judicatura. En el mes de abril tendremos ya afinado todo este documento que será una hoja de ruta para estos 6 años de trabajo del Consejo de la Judicatura, sus periodos de 6 años, y será un plan estratégico de mejoramiento permanente de los servicios de justicia desde el año 2013 al año 2019, como es la proyección de trabajo del Consejo, con mediciones específicas, indicadores de gestión y cronogramas, porque no vamos a esperar al año 6 para hacer las cosas, tenemos que hacerlas desde ahora, coordinadamente. Ya estamos trabajando, sin duda estas 7 semanas de trabajo han sido intensas, tenemos una serie de acciones ya realizadas, concursos de jueces, de fiscales, reformas procesales en marcha, acciones que hemos tomado en el ámbito disciplinario, cursos de capacitación, etc.
pero tenemos que tener un plan estratégico común y eso lo vamos a presentar en el mes de abril conjuntamente con las otras instituciones del Estado. Un tema más, estamos hablando de algo fundamental, que es el Código Orgánico para la Función Judicial. Ustedes visitaron la Asamblea, la comisión pertinente y ya se han establecido algunos parámetros importantes. Hablamos ya del tema de la oralidad, que ya usted lo mencionó, pero también se habla de la necesidad de que exista una reducción de salas especializadas, actualmente de 8 a 6. ¿Esto con qué objetivo se va a realizar? Porque si uno habla de reducción, dice, bueno, mientras menos salas existan, mayor trabajo va a haber y mayor congestionamiento va a existir. Se trata de una acción coordinada con la Corte Nacional de Justicia sobre estos dos temas, ciertas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y el tema de un nuevo Código General de Procesos. Sobre el primer tema, la Corte Nacional planteó algunas reformas puntuales y una es esta justamente, de reducir el número de 8 salas a 6 salas en la Corte Nacional. Esto lo propuso la propia Corte y lo apoyamos desde el Consejo de la Judicatura y el tema es de fondo, parece un tema simplemente formal, es de fondo porque la justicia tiene que ser especializada y adicionalmente había una distribución inequitativa de carga procesal. Había algunas salas que tenían un flujo de 10 casos mensuales y salas de 300, 400 casos mensuales. Esta nueva organización le va a permitir a la Corte Nacional distribuir de mejor manera equitativamente los procesos sin afectar la especialidad. De ahí el tema que tiene un razonamiento técnico de que se pase de 8 salas a 6 salas, garantizando la especialidad y garantizando una mejor distribución de la carga procesal. Y sobre el tema del Código General de Procesos, que también hemos hablado en la Asamblea Nacional y se trabaja conjuntamente con la Corte Nacional, es una iniciativa de la Corte Nacional impulsada también por el Consejo de la Judicatura, apoyada, que es tener un nuevo Código General que establezca el juzgamiento por audiencias, la oralidad en todas las materias y de esta manera poder acelerar la tramitación de los procesos. El sistema escrito está lleno de incidentes y de trampas, permite además el desarrollo de lo que se llama la deslealtad procesal. La oralidad es mucho más transparente y permite mayor agilidad en los procesos. Eso está trabajando la Corte Nacional y nosotros estamos dando todo el apoyo para que en el menor tiempo podamos tener ese Código General de Procesos y poder implementar la oralidad procesal en todas las materias. Otro tema de fondo también es la casación. La impresión es que se abusa de la casación, es decir, por cualquier cosa se pide la última instancia y todos los juicios, todos los procesos se alargan demasiado. ¿Cuál es el objetivo de este tema para justamente afrontar esta realidad? Así es, esta misma semana desarrollamos en el país un seminario internacional sobre el recurso extraordinario de casación a la luz de las normas del Estado de Derechos y Justicia, que es el Ecuador, con la participación de presidentes de Cortes Supremas de la región, de magistrados de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de España, con quienes se ha discutido este tema profundamente. Y justamente uno de los elementos clave es que el recurso de casación debe ser considerado como lo que es, un recurso extraordinario de control de legalidad y de constitucionalidad, de normas constitucionales. Pero no puede ser un instrumento de dilación procesal. No puede ser un instrumento. Lamentablemente para muchos abogados es así, no para todos, pero hay algunos que llevan a sus clientes incluso a recursos que no tienen ninguna razón de ser. En este momento en la Corte Nacional el 50% de los recursos de casación son desestimados y un 50% aceptados, y eso ya es una carga procesal enorme. De este seminario y de discusiones con expertos nacionales e internacionales creemos que deben salir algunas, y con los colegios de abogados, por supuesto, unas propuestas de reforma para afinar el recurso de casación y que sea lo que históricamente ha sido, un control de legalidad, no una tercera instancia, y que por lo tanto permita una agilidad en la tramitación de la justicia. Finalmente se va a tipificar el feminicidio, que es algo que se ha buscado por diferentes vías y que no ha sido posible hacer. Tiene que darse esa tipificación, Marco Antonio, no es un tema de forma, lo hemos propuesto desde hace muchos años y muchas organizaciones así lo han venido planteando, y es el momento de tomar esa decisión. Y no se trata incluso de darle respuesta a un caso o a 100 casos. Lamentablemente las estadísticas no son buenas en los temas de agresión contra la vida de mujeres por su condición de ser mujeres, por su condición de género. En nuestro Código Penal debe reflejar los valores sociales, a qué le damos importancia, qué debe rechazar la sociedad, ese machismo que llega incluso hasta acabar con la vida de mujeres. Esto debe estar rechazado en las normativas y luego ejecutado también, por supuesto, en acciones institucionales de investigación que no dejen en la impunidad estos delitos.
pero también debe graficarse en nuestro Código Penal la tipificación del femicidio, porque es una forma también de elevar los valores sociales. Eso se ha discutido en la Asamblea, entiendo que se está incorporando en el nuevo Código Integral Penal. Doctor, muy gentil por atender al ciudadano. Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Muy gentil, hemos conversado con el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos escuchado importantes noticias para el desarrollo de este factor fundamental que existe para la comunidad, que es la justicia. Cambios importantes que se están determinando y que se van a mirar en los próximos meses y años. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es del Ciudadano. Y el tren más hermoso del mundo ha vuelto a alegrar las abandonadas rutas. El ferrocarril de Alfaro enciende la fiesta en cada uno de los poblados por donde pasa, porque todos quieren revivir con él una historia de alegría, dignidad y soberanía, inaugurada por el viejo luchador. La ruta Machachi Festivo es el recorrido de tren que tiene encantados a los turistas, quienes en este tramo disfrutan del paisaje ecuatoriano, que también forma parte de la Avenida de los Volcanes. En este viaje que une los cantones de Quito y Machachi se pueden visualizar los volcanes Pichincha, Atacazo, Pasochoa, Cotopaxi y Corazón. El recorrido, que inicia a las 8 horas 15 minutos en la tradicional estación del tren de Tulpacayo, es el lugar donde los turistas desde tempranas horas esperan ansiosos poder vivir esta experiencia que los llena de satisfacción, pues creían que no iba a regresar el tren del Ecuador. Esto está muy hermoso, ahora ya podemos conocer nuestro país mejor, disfrutar de lo que es nuestro, ¿no? El sonido de 4 campanadas emitidas por el jefe de estación es la señal para que el conductor de la locomotora inicie la marcha. El Machachi Festivo cuenta con una parada, Tambillo, donde se encuentra una estación y artesanías que son elaboradas por los pobladores. Atractivos que enriquecen esta ruta. Recontra satisfecho no solo con la cultura del tren, sino con un montón más de cosas del gobierno nacional, la verdad. Los paisajes dejan admirados a los pasajeros, quienes sacan fotografías de los verdes campos que rodean las vías férreas que por varios años se olvidaron de recibir a los excursionistas. Tiene mucha historia, mucha trayectoria, la gente recuerda bastante porque era un medio de transporte principal y hoy al retomar realmente es digno de encomio. Entonces felicitaciones pues al gobierno que ha emprendido nuevamente para retomar esta vía turística. Ya en la estación Machachi, una fiesta de colores y música esperan a los turistas. En este lugar pueden realizar actividades de turismo, como visitar granjas y hosterías, para luego retornar hasta Quito, en donde terminan satisfechos por haber tenido la oportunidad de revivir esta tradición que es el tren del Ecuador. Edison Flores, El Ciudadano TV. Y a propósito, el Foro Económico Mundial emitió una evaluación en la cual Ecuador aparece 15 puestos más arriba que en el 2009 y ascendió 6 puestos en relación al 2012. Esto en materia de competitividad turística. El Foro Económico Mundial emitió una evaluación en el cual Ecuador aparece 15 puestos más arriba que en el 2009 y ascendió 6 puestos en relación al 2011. El ministro de Turismo, Freddy Ehlers, expuso su apreciación respecto a la evaluación que muestra un crecimiento del índice de competitividad turística. Entonces vamos mejorando, no vamos mejorando, pero queremos nosotros invitar a quienes hagan esta calificación, porque creo que temas como las carreteras o cosas de ese tipo no se están tomando bien en cuenta, son las mejores de Sudamérica las nuestras. Los extranjeros que visitan el país manifestaron su satisfacción con la acogida que les brindan los ecuatorianos en las distintas provincias y muestran su admiración por Galápagos, Quito, la Amazonía y las playas. Yo solamente fui en Otavalo, cerca de Otavalo, en Andes, en Volcán Imbabura y ahora en Quito, pero me voy a visitar muchos más lugares después
como baños, Puyo, Tena y después la costa. Yo escucho que hay muchos lugares bonitos en Ecuador y la gente también, muy interesante para mí. La amabilidad, la cultura y la naturaleza son motivaciones para venir a un Ecuador que hoy tiene amplias carreteras y mejores servicios turísticos. Y el sistema de buses es muy fácil a transportarme. Yo puedo ir a donde sea. Este crecimiento no detendrá el trabajo del gobierno nacional en el desarrollo turístico. A mí me parece un tema positivo, desde el punto de vista en el cual es un tercero el que lo mide. Y en ese factor de un tercero que lo mide, tal cual como fue Lonely Planet o El Virtuoso o todas las otras revistas, el Ecuador, como se puede ver, cambia su posición. Quiere decir que algo estamos haciendo. No es lo único, como lo dijo el ministro. Hemos de ser espectaculares el día en que digamos, además de tener las mejores carreteras, tenemos los mejores baños. Con cámaras de Cristóbal Hidalgo, Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV. Y es tiempo de hacer una nueva pausa, pero al volver no se pierda la entrevista otorgada a El Ciudadano por parte del secretario nacional del Agua, Walter Solís. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos del Ciudadano TV? Una vez más para dialogar sobre temas que interesan al país. Y uno de los grandes temas por la coyuntura y por lo que significa la proyección nacional tiene que ver con el trabajo que lleva adelante la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, una entidad que comenzó muy pequeña, pero que ahora, en base a muchos proyectos, se convierte en una de las más importantes y estratégicas del país. Justamente nos acompaña en esta oportunidad el secretario nacional del Agua, Walter Solís, con quien dialogaremos sobre diferentes megaproyectos y la coyuntura que vive a propósito del invierno, sobre todo la zona del litoral. Bienvenido, Walter, al Ciudadano. ¿Cómo Senagua, a ser de una entidad que dependía de otra institución, se convierte en una de las más importantes por el cumplimiento de las metas, por la ejecución presupuestaria y por los proyectos que tiene hasta el año 2016? Un saludo, Marcos, y un saludo a los televidentes. Efectivamente, Senagua es una institución joven, es una institución creada en este gobierno en el año 2008. El señor presidente de la República dispuso pues, que aquellos organismos de desarrollo regional creados hace 30 años por la partidocracia, que debieron haber ejecutado todos estos proyectos, porque todos los proyectos que estamos ejecutando ahora fueron planificados desde hace poco. Estos proyectos tienen un promedio de edad de 35 años, o sea, la capacidad instalada de nuestros técnicos siempre hubo en nuestro país. Lo que nunca hubo es la voluntad política, lo que sí lo ha demostrado el señor presidente de la República. Y lo estamos ejecutando. ¿Por qué no había esa voluntad política, Marco Antonio? Porque estos proyectos de control de inundaciones, de riego, de dotar de agua potable, como marca la Constitución de nuestra República a los ciudadanos, estos proyectos se ejecutan allá arriba en las montañas, donde nadie los ve. No son obras políticas, son obras que hay que hacer un recorrido únicamente para ver este tipo de obras. Entonces, que son básicas para el desarrollo del país. Totalmente, no se las ve, pero se las siente. El momento que ya no hay inundaciones en un sector, por supuesto, primero preservamos la vida humana, segundo, aumentamos la productividad. Solo el hecho de que no haya inundaciones, estos cultivos que se inundan en las épocas de lluvia, pues son productivos, estas áreas son productivas. Y lo más importante, preservar la vida de los humanos. La Secretaría Nacional del Agua, a partir del año 2008, empieza su gestión, efectivamente, dentro de los sectores estratégicos, pero primero ordenando la casa, viendo del CDG, del CRM, de la Junta de Recursos Hídricos, del CEDEN, del CREA, de CGPAUTE, de PREDESUR, porque es la unión de todos estos organismos de desarrollo regional. Pero entiendo que costó muchísimo unificar en una sola institución a todas estas otras entidades, que cada una tenía sus roles y tenía sus proyectos que justamente no caminaban como debía haber sido. Totalmente, y todavía nos sigue costando, porque todavía tenemos, por ejemplo, una capacidad de funcionarios que hemos heredado de otras instituciones,
que estamos en todo un proceso de evaluación y en todo un proceso también de recortes respecto a la ejecución que ellos deben hacer dentro de la Secretaría Nacional del Agua. Tenemos un plan elevado pues ya a la Secretaría de Planificación respecto a cómo reorganizar, incluso con nuevas posibilidades de intervención en el área de riego, en el área de agua potable y saneamiento, o sea, ampliando la cobertura, cumplir con este ciclo integral del agua, desde la fuente, pasando por todos los usos y aprovechamientos y devolverlo a la fuente nuevamente, porque esta fuente a su vez es fuente de otros usos y aprovechamientos. Entonces esto es importante, eso es lo que estamos planificando, es lo que estamos revisando en este momento. La Secretaría Nacional del Agua recoge todos estos estudios que fueron planificados. Multipropósito Chone, hace 32 años, ya teníamos publicaciones de que debía ejecutarse, en una obra que debía ejecutarse hace 32 años. Proyecto Daubín que estamos ejecutando, de Aulevince, hace 42 años. Los estudios que estamos haciendo en Tumbaviero, en Puruanta, al norte del país, en la zona de Imbabura, hace 52 años planificados. O sea, siempre hubo esa capacidad instalada, lo que no hubo fue voluntad política para ejecutarlo. Ahora, en el tema de Chone, por ejemplo, el multipropósito Chone, el presidente de la República ha dicho varias veces que ese es un asunto que Chone ya no debía haber seguido inundada como se ha presentado en este año, que era una cuestión de una circunstancia que ciertos sectores políticos lo manejaron a su manera para impedir que justamente se lleve adelante este proyecto. Si ya se han cumplido todas las metas, si ya se está trabajando allá en esa zona, en los próximos años, el próximo año ya no sufrirá estas circunstancias que atraviesa por la temporada invernal. Bueno, sí, lamentablemente el proyecto de multipropósito Chone sufrió el atraso de un año, producto de una familia, incluso nos demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos un fallo a favor y pudimos ejecutar la obra, pero estamos atrasados un año, en detrimento de 20.000 familias de Chone que este año nuevamente sufrieron exactamente consecuencias. Lo que va a hacer, y todos los proyectos multipropósitos van a mitigar el tema de inundaciones, porque no vamos a decir, no vamos a ser responsables en el momento que decimos terminamos. Que no habrá nunca más inundaciones. Por supuesto, porque hay condiciones que afectan, por ejemplo, una precipitación importante como la del 2 de marzo en Guayaquil, donde tenemos nosotros datos que superaron el 60% de la precipitación de todo el mes de marzo, 160 milímetros. En Chone, el año pasado, el año 2012, y este año también está con precipitaciones que pasan dentro de lo normal, eso le llamamos avenidas, los técnicos, los ingenieros. Entonces, cuando se dan circunstancias, va a haber también afectación, pero no en la medida que está sufriendo en este momento. El proyecto multipropósito Chone va a ser concluido a finales de año, va a evitar y a mitigar las inundaciones en Chone de dos de los ríos que entran, que es el Río Grande, el principal, ahí va a estar la presa, la que estamos ejecutando, estará terminada a finales de año, y a través de un canal que evacúa las aguas sin pasar por Chone, se une otro río que se llama Mosquito, pero el río, uno de los ríos que se llama Garrapata, va a seguir entrando en Chone. Lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo ya es limpieza y desasolve, situaciones que no se habían hecho durante muchos años. O sea, además, se mitigarán estas inundaciones y, por supuesto, damos la garantía como técnicos que estarán protegidos y controladas sus inundaciones. Además, la situación de Chone, no solamente cuando se trata de controlar o mitigar las inundaciones, sino también cuando se presenta un fuerte verano, en donde se requiere también, más bien, el recurso hídrico. Esta doble función tiene este multipropósito, además de otras circunstancias. Exactamente, y como dice la palabra, Marco Antonio, un multipropósito. En el momento que tenemos dos o más propósitos, en este caso es control de inundaciones, riego y otro componente importante, el riego para 2.250 hectáreas, que lamentablemente vemos en nuestro país, en la zona norte de Manabí, a pesar de tener el recurso hídrico suficiente, 3 veces más que la media mundial en la costa del Pacífico, que en verano nuestras reses no tienen que comer producto de la sequía y en invierno estas mismas reses se nos están ahogando producto de las inundaciones. Eso es lo que estos proyectos producen. Mitigar inundaciones, tener el agua suficiente para el riego en las épocas de estiaje, en las épocas de verano, y otro componente adicional que el señor presidente ha dispuesto es buscar un acueducto exclusivo que permita
mantener el agua constante para la planta de tratamiento de agua potable de Chone. ¿Qué otro proyecto importante, básico y grande se está ejecutando en este momento? Porque entiendo yo que son algunos que ya terminarán en el año 2016, la mayoría de ellos. Terminarán 16 megaproyectos el año 2016. Con esto nosotros ampliamos nuestra cobertura de riego 4 veces. De las 172.000 hectáreas llegaremos a 640.000 hectáreas con riego público, y de los 200.000 habitantes que están protegidos con control de inundaciones actualmente, llegaremos a 800.000 habitantes. Esto es una inversión de alrededor de 2.500 millones de dólares, 1.000 ya se están ejecutando, 1.000 millones de dólares, por eso es el importante salto que tuvo el año 2012 la Secretaría Nacional del Agua. Hemos contratado ¿Con 6 cuánto comenzó de megaproyectos. presupuesto la CENAGUA? Bueno, hemos arrancado con presupuestos que bordeaban los 30 millones de dólares. Ya. El año 2011 tuvimos un presupuesto de 80 millones de dólares y el año 2012 terminamos con contratos sobre los 800 millones de dólares, más la ejecución de 1.000 millones. Exactamente, una contratación, porque son plurianuales los contratos. O sea, esto se termina en el año 2015, el año 2014, muchos de estos. Son 6 que se están ejecutando, aparte del multipropósito Chone, que es el más pequeño, pero es el más emblemático, es de 50 millones de dólares. Tenemos el proyecto Daubín de 200 millones de dólares, que regará 177.000 hectáreas en las 2 provincias, en la provincia del Guayas y en la provincia de Los Ríos. Tenemos otro proyecto importante que a los 35 años se termina, el proyecto Chongón-San Vicente. Se hizo la presa de San Vicente, se hizo el trasvase, se hizo el embalse de Chongón, pero no se conectó nunca un canal para que pueda abastecer de agua esta presa. Con esto regaremos 7.700 hectáreas. Este proyecto lo está construyendo una constructora ecuatoriana, Hidalgo con bonos del Estado. Y los otros 3 proyectos que son de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas, que son Bulubulo, Cañar y Naranjal. Todo esto establece una contratación directa de 800 millones de dólares, más todo lo que tenemos que hacer en obras de compensación, en expropiaciones, nos suman 1.000 millones de dólares, que fue lo que hemos contratado el año 2012, excepto los 2 contratos que ya teníamos, Chone y Chongón San Vicente, que fueron contratados en el año 2011. Ahora, ¿cuántos habitantes se benefician de estas obras, de estos megaproyectos? ¿De qué manera y cuántos? Bueno, de los 16 megaproyectos, como siempre le sé decir al señor presidente, tenemos megaproyectos desde la frontera norte, desde Imbabura, desde Carchi, en la zona de Parayachay, hasta Loja, con Matala, Casas Viejas. Entonces, estos 16 megaproyectos van a beneficiar, y estos 2.500 millones de dólares de inversión hasta el año 2016 benefician directamente, con amplitud de riego, a 620.000 hectáreas y beneficiados los habitantes de control de inundación a 800.000 habitantes. Es decir, es una importantísima cantidad de población del país. Estos días se presentaron, y usted lo mencionó hace poco, lluvias fuertes, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que sobrepasaron los pronósticos y el control que se había establecido. Y allí también se presentaron problemas en sociovivienda, que es uno de los proyectos emblemáticos que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué se presentaron estas inundaciones en esta zona cuando se supone que también debía haber establecido ya un manejo mucho más adecuado, aprovechando la experiencia que se tiene en el manejo de estas circunstancias? Sí, Marco, y es importante anotar, Sociovivienda es un proyecto de 2.600 viviendas. Se vio afectado, por supuesto, el día 2 de marzo y el 12 de marzo, producto de precipitaciones extraordinarias que le llamamos los técnicos avenidas en esta zona, y que a pesar de que los diseños fueron aprobados y construidos de acuerdo a los diseños que se ejecutaron y se aprobaron y fiscalizaron por quién tiene la competencia en el sector, nosotros somos muy respetuosos de las competencias. En este caso solicitamos al municipio de Guayaquil los permisos correspondientes por el uso del suelo, y a quien corresponde, a la concesionaria Interagua, la aprobación y fiscalización de lo que íbamos a ejecutar. Pero a pesar de los diseños que se hicieron, que son tuberías de 2,50 metros, 2,25 metros, diámetros interiores, cámaras de 3x4, en 2 puntos, en el Colegio Vicente Rocafuerte y en los multifamiliares, los bloques multifamiliares,
se presentaron obstrucciones a estas tuberías, a estos sistemas de agua que están diseñados para que transporten agua, más no lodos y basura. Lodos y basuras que nos venían desde los cerros colindantes. Estamos en una zona donde hay invasiones. Este arrastre produjo que se taponen las rejillas y se produjeron 2 inundaciones puntuales. En el Colegio Vicente Rocafuerte, en los bloques multifamiliares, claro, afectando a 70 familias. Ni una sola familia debe ser afectada, porque para eso están en estos sectores donde tienen todos los servicios básicos. Pero lamentablemente, de los cerros colindantes, de las invasiones donde no tienen los servicios básicos, nos llegaron estas descargas, que luego de una intervención también programada por nosotros, por el Gobierno Nacional, a través del MIDUBI, inmediatamente se elaboraron descargas, desarenadores, que le llamamos los ingenieros, y las siguientes lluvias ya no pasó ningún problema. Son 70 familias que han sido afectadas, 14 tienen problemas puntuales que se van a ser reubicadas mientras se construyen desarenadores, pero pueden volver a vivir a estas viviendas el momento que se termine esto. Claro. Sí. Pero en este momento ya no ha habido ninguna inundación adicional, como en el resto de la ciudad, producto de las últimas precipitaciones. Ya, una cuestión más. En estas circunstancias también se comenzó a hablar de lo que significa el modelo de desarrollo en la ciudad de Guayaquil, un modelo de desarrollo que muchos alaban, porque sí, algunos sectores de la ciudad ha tenido un desarrollo muy importante, pero justamente estas zonas apartadas, alejadas, que no tienen los servicios básicos, tienen consecuencias. ¿Cómo calificar un poco esta circunstancia, este modelo de desarrollo que lleva adelante el municipio de Guayaquil, específicamente el alcalde Jaime Nebot durante muchos años, y que ahora se ha puesto en entredicho por estas circunstancias? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con un modelo de desarrollo exitoso, pero un modelo de desarrollo exitoso para todas y para todas, o sea, llegar a estos sectores también, estos sectores donde están, nosotros sí hemos llegado con los servicios básicos, porque no estamos nosotros en San Borondón construyendo los proyectos de vivienda, son proyectos de vivienda sociales que están muy cerca de las invasiones, están colindando con las invasiones en los sectores de Nueva Prosperina, en los sectores de Monte Sinaí, hemos hecho Ciudad Victoria en la zona de Monte Sinaí. O sea, hay que llegar a estos sectores también. Y es lo que ha hecho el Gobierno Nacional. Estamos de acuerdo a hacerlo, pero también para todos y para todas. Ministro, gracias por atender al ciudadano. A la hora. Hemos conversado con Walter Solís, secretario nacional del Agua, Senagua, esta entidad que lleva adelante importantes proyectos, megaproyectos para beneficio y desarrollo del país. Y también hemos tenido la oportunidad de revisar lo que significa la coyuntura respecto a esta estación invernal que ha causado muchos problemas y conflictos, especialmente en la zona del litoral ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa enseguida y regresaremos aquí en El Ciudadano TV. Y varias provincias de la costa ecuatoriana se han visto afectadas por el fuerte temporal. Sin embargo, las acciones de mitigación por parte del Gobierno Nacional han llegado de forma oportuna a los damnificados. Miremos este reportaje de Lorena Intriago. Las fuertes lluvias que azotan el litoral ecuatoriano fueron la causa para que 29 familias que habitan en el bloque 6 de Flor de Bastión sean alojadas en la escuela Fermín Vera Rojas, unidad educativa que fue adecuada como albergue. Realmente muy agradecidos al gobierno, principalmente porque ha sido el principal que nos ha ayudado en lo que es las partes de la comida, ya, en los víveres, en las vituallas, todo lo que hemos necesitado, porque hemos personas que no tenemos ya nada. Que se han preocupado por nosotros en salud, en todo lo que en comida nos tienen bien acá. Nuestro personal técnico está allí haciendo actividades de recuperación, vuelta a la calma, haciendo contención psicopedagógica con los niños y contención psicológica con los adultos, e identificando necesidades para que, a como vaya terminando la temporada invernal, vayan retornando a sus casas. Un mecanismo clave para mejorar la atención de las personas que fueron afectadas por el invierno es el trabajo conjunto de los diferentes organismos competentes. De acuerdo a las autoridades gubernamentales, la afectación por las lluvias en todo el territorio nacional ha sido menor en comparación al año anterior. Con relación al año pasado tenemos una afectación, es decir, personas que en algún momento tuvieron una inundación pero que ya no tienen problemas, de alrededor de 11.000 personas.
Esto con relación al año pasado pues no llega ni al 10%, donde había una afectación de alrededor de 300.000 personas. Una de las ciudades más afectadas con el temporal es Guayaquil, principalmente el sector noreste, donde están situadas cooperativas como Monte Sinaí, Flor de Bastión, Voluntad de Dios, entre otras, debido al desordenado desarrollo urbano y al inexistente sistema de alcantarillado. No ha existido una sola inversión municipal en estos lugares, no hay política pública destinada a que la ciudad en este sector crezca ordenadamente y estos lugares, estas cooperativas también son parte de Guayaquil. El problema de las invasiones y el problema que enfrenta este sector no es un problema aislado, es decir, su solución es integral y se necesita de la participación activa del gobierno autónomo descentralizado. En dichos sectores, unas 15 familias perdieron sus casas como consecuencia de las fuertes lluvias. Ante ello, el gobierno nacional también ha respondido de forma oportuna. Se ha verificado a través del MIDUBI cuáles son las familias que han perdido sus viviendas. Se les ha puesto a disposición el plan habitacional que tiene el gobierno en Ciudad Victoria, pero no es una vivienda que se la entrega gratis. Aquí existe una corresponsabilidad de la familia porque lamentablemente estas familias construyeron en zonas de invasiones y en zonas de riesgo. Se les da el bono que entrega el MIDUBI, que son de $5.000, y la familia corre con el resto de lo que cuesta la casa. De esta manera, el Estado, a través de sus diferentes instituciones, responde adecuadamente ante situaciones adversas para garantizar el buen vivir en la población. Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Y de esta forma, amigos y amigas, llegamos a la parte final. Les agradecemos por su sintonía. También les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Y por supuesto, a visitar nuestra página en internet, cuya dirección ya ven en pantalla. Hasta la próxima.